Bien, entonces, hola a todos, bienvenidos a la clase de español avanzado con Ciudad Bilingüe. Durante la clase de hoy vamos a estudiar la acentuación del español, es decir, vamos a repasar el uso de las tildes. Recordemos que las tildes las utilizamos en las vocales A, E, I, O, U. Bien, entonces, la acentuación o las tildes de las palabras en español permiten determinar o permiten hacer énfasis fonético, énfasis sonoro sobre una sílaba al pronunciar una palabra. Recordemos que una sílaba es, por ejemplo, veamos, la palabra ortográficamente tiene una sílaba or, otra sílaba to, una tercera sílaba gra, una cuarta sílaba fi, una quinta sílaba ka, men y te. ¿Sí? Entonces, esta es la descomposición en sílabas de la palabra ortográficamente. Si vemos que tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete sílabas. Bien, entonces, en la acentuación hacemos énfasis fonético o énfasis sonoro sobre una sílaba al pronunciar una palabra. Ortográficamente se representa mediante una tilde y puede colocarse sobre las vocales. Cada vocal puede llevar solo una tilde. ¿Ven? No podemos poner doble tilde en las vocales. Veamos entonces las sílabas, que es justo lo que explicaba hace un momento. Las sílabas, como les explicaba, bueno, todas las palabras pueden dividirse en sílabas. Las palabras compuestas por una sola sílaba se le denominan monosílabas y las compuestas por más de una sílaba se llaman polisílabas. Por ejemplo, yo, una sílaba es monosílaba, yo. Ella tiene dos sílabas, ella, una sílaba, ya, dos sílabas, ella. Por lo tanto, es polisílaba. Nosotros tiene tres sílabas, una, dos, tres. Por lo tanto, es una palabra polisílaba. Entonces, recordemos que las sílabas son unidades de sonidos que se pronuncian juntos. ¿Sí? Por lo general, en español las sílabas se componen de una vocal, de una consonante y una vocal. Recordemos que las consonantes son las letras como T, R, S, P, L, y las vocales, pues ya sabemos, A, E, I, O, U. ¿Ven? Continuemos. Entonces, estas palabras, o bueno, por lo general en español, las sílabas se componen de una vocal, de una consonante y una vocal, o de dos consonantes y una vocal. Una consonante no puede formar por sí misma una sílaba, pues necesita de una vocal para poder pronunciarse, es decir, la consonante, como les mostraba, palabras como C, B o R, necesita de una vocal A, E, I, U para poder pronunciarse, para que pueda ser palabra. ¿Bien? Las sílabas se clasifican en tónicas y átonas. La sílaba tónica, la sílaba tónica
es aquella que se acentúa y que según las reglas de acentuación lleva tilde o no. El resto de las sílabas de la palabra son átonas. Las tildes se colocan siempre sobre la vocal de la sílaba tónica conforme a las reglas de acentuación que vamos a explicar. Por ejemplo, palabra es una sílaba tónica sin acentuar. Palabra, veamos que no lleva tilde. En cambio, la palabra sílaba lleva tilde en la I, sílaba, por lo tanto es una sílaba tónica acentuada. Veamos entonces las reglas de acentuación. Entonces, en español es posible determinar al escuchar una palabra cómo debe escribirse y al leerla cómo debe pronunciarse. Digamos que en español no sucede lo que suele suceder en inglés y es que las palabras se escriben de una forma, pero su pronunciación cambia. No, en español las leemos y las escribimos de la misma forma. Y también es posible determinar en qué casos llevan tilde las palabras. La tilde en español la representamos con una línea o con una rayita oblicua. ¿Sí? Inclinada hacia la izquierda sobre una vocal, como vemos aquí, A, E, I, O, U. Fijémonos que en la parte superior de las vocales nos encontramos con una línea o una rayita y esa rayita representa la acentuación. Por lo tanto, cuando nos encontramos con una palabra que lleva tilde en una de sus vocales, allí hacemos una especie de énfasis, una fuerza en esa palabra. Veamos que la tilde no modifica la pronunciación de la vocal, solo indica la sílaba que se pronuncia con mayor intensidad, es decir, no cambia el sonido o la pronunciación de esas vocales con tilde, solamente hace que las pronunciemos con más fuerza. La tilde se coloca siempre en la vocal de la sílaba tónica. Veamos entonces las palabras monosílabas. Las palabras monosílabas, como ya veníamos hablando, se componen de una sola sílaba y no se acentúan nunca, por regla general. Por ejemplo, yo, pan, bien, mes, si son palabras de una sola sílaba que no llevan tilde. Veamos entonces ahora la tilde diacrítica. ¿Qué será la tilde diacrítica? Dice que esta se coloca sobre todo en palabras monosílabas que tienen un par homónimo y que buscan diferenciarse una de la otra por su grafía. Por ejemplo, él es el chico que está esperando para entrar en esta sala. ¿Sí? Vamos que en este caso, él, tenemos el con tilde y el sin tilde. Utilizamos el con tilde para mostrar que nos referimos a una persona, ¿sí? Y en este caso el él no funciona como artículo, eh, funciona como pronombre, casi como pronombre. Él es el chico que está, veamos que aquí nos encontramos un está con tilde y acá está sin tilde.
En este caso, el está con tilde hace énfasis en la acción que está realizando el chico. Él está esperando, él está pensando, él eh, está diciendo, sí, él está, eh, este verbo auxiliar acompaña eh, el verbo en gerundio, ¿no? Veíamos hace un tiempo, es tiempo, el estar más gerundio. Mientras que el está sin tilde funciona como un demostrativo, ¿sí? Es para referirnos a esta sala o a esta casa o a este edificio, por ejemplo, a este lugar, ¿sí? Es un... se refiere a ese lugar en específico. A diferencia del está con tilde, que eh, hace énfasis en la acción. Veamos el siguiente ejemplo. Me han pedido que te dé este ramo de flores. Acá sucede lo mismo. En el primer caso encontramos el verbo de con tilde y luego de sin tilde. En este caso el de se refiere al verbo dar y hacemos énfasis para distinguirlo de, eh, de este conector de que utilizamos para referirnos, por ejemplo, el ramo de flores, eh, la silla de madera, la casa de María. Sí, veamos que en estos casos el de no está relacionado con el verbo dar, sino que se refiere, en el primer caso, la silla de madera se refiere a la composición de la silla y en el caso la silla de María está expresándonos una posición, ¿no? De quién es la casa. Y por último, nos encontramos con la palabra de. Recuerden que es monosílaba, solo tiene una sílaba. Te he llamado para tomar un té. En el primer caso, entonces nos encontramos con la palabra té sin tilde, que es simplemente una de las formas en las que eh, conjugamos el pronombre posesivo. Te he llamado, a ti te he llamado, para tomar un té. En este caso le ponemos tilde a la palabra té para referirnos a la bebida, ¿no? El té. Mm. Bien, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? No, es bien. Bien, veamos entonces ahora las palabras polisílabas, es decir, las que tienen más de una sílaba. Estas, como acabo de decir, se componen de dos o más sílabas y se clasifican conforme a su acentuación. Esto es, según cuál sea la sílaba tónica. Es decir, se clasifican en agudas, llanas o graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Veamos entonces qué significan esas clasificaciones. Entonces, una palabra es aguda, por ejemplo, sílaba, por ejemplo, última es una palabra aguda y lleva tilde si termina en N, en S o en vocal, excepto si termina en más de una consonante. Oh, perdón, aquí cometí un error.
Es aguda cuando lleva tilde en la última sílaba tónica. Bien. Una palabra es aguda cuando lleva tilde o lleva énfasis en la última sílaba tónica. Y en esos casos, entonces, suceden cuando la palabra termina en N, en S o en vocal, excepto si termina en más de una consonante. Veamos los ejemplos. Camión, compás, colibrí, tapiz, robots. ¿Mm? Veamos que en el caso de tapiz y robots no utilizamos tilde porque la palabra termina en consonante. Veamos ahora la palabra llana o grave, las palabras llanas o graves. Estas son las que llevan énfasis o tilde en la penúltima sílaba. Veamos entonces que si la palabra no termina en N, en S o en vocal, es grave, o si termina en más de una consonante. Por ejemplo, álbum tiene 2 sílabas y la penúltima, al, lleva la tilde, álbum. Lápiz, sucede lo mismo, tiene 2 sílabas y la penúltima lleva la tilde. La palabra mañana no lleva tilde. La palabra bíceps tiene 2 sílabas y ponemos el énfasis o la tilde en la penúltima sílaba, bíceps. Bien. Veamos ahora las palabras esdrújulas. Estas llevan tilde en la antepenúltima sílaba. Y siempre llevan tilde. Por ejemplo, década, México, rápido. Y por último tenemos las palabras sobresdrújulas, las cuales llevan tilde en la sílaba anterior a la antepenúltima. Siempre llevan tilde, por ejemplo, cómetelo. Sílaba última, sílaba penúltima, sílaba antepenúltima y anterior a la antepenúltima. Cómetelo. Bien. ¿Hay alguna pregunta? Pienso no. Ok, bien. Continuamos entonces. Veamos los diptongos, triptongos e hiatus. Bien. Entonces, estas palabras hacen referencia a ciertas combinaciones en las vocales. Los diptongos, los triptongos y los hiatos son combinaciones vocálicas. Recordemos que en español tenemos 5 vocales, A, E, I, O, U, y todas pueden llevar tilde si la palabra lo requiere. Recordemos que las vocales en español se clasifican o se dividen en vocales abiertas como la A, E, O y vocales cerradas como la I, U. Veamos que las sílabas de las palabras en español suelen contener solo una vocal que normalmente va acompañada o no de una o dos consonantes. Pero ciertas palabras, o sin embargo ciertas palabras, tienen 2 o incluso 3 vocales seguidas. Cuando esto ocurre, es decir, cuando nos encontremos con palabras con 2 o 3 vocales seguidas o consecutivas, tenemos que poder identificar
si las vocales pertenecen a la misma sílaba o a sílabas consecutivas. Por ejemplo, vamos a ver. Bueno, antes es importante que recordemos lo que sucede con la letra H. Recordemos que en español la letra H es siempre muda. Su presencia en una palabra entre dos vocales no impide la formación ni de un diptongo, ni de un triptongo o de un hiato. Veamos los ejemplos. Ahumar, ¿sí? Tiene dos sílabas. Ahumar. Búho, búho. Fijémonos que no tiene sonoridad, es una letra muda, pero debemos usarla en las palabras porque hace parte de las normas ortográficas, ¿bien? Búho, ahumar. Veamos entonces el diptongo. Un diptongo es una secuencia de dos vocales en una misma sílaba. Un diptongo es una secuencia de dos vocales, es decir, se forma diptongo cuando hay dos vocales en una misma sílaba. Veamos algunos ejemplos. Entonces, cuando hay una vocal abierta, tónica, más vocal cerrada, átona. Por ejemplo, aplauso. Miremos la sílaba A, una sílaba. Pla, plau, dos sílabas. Y so, tres sílabas. Aplauso. Y fijémonos que en este caso hay dos vocales, au, seguidas. Por lo tanto, se forma un diptongo. Veamos ahora la palabra bonsai. Los bonsáis son esos arbolitos pequeñitos que suelen venir como de la cultura japonesa o la cultura oriental. Veamos entonces, bonsai tiene dos sílabas y en la segunda sílaba nos encontramos con una A y una I, por lo tanto se forma el diptongo. En este caso la letra A, la vocal A, lleva acento, lleva tilde. Bonsai. Veamos ahora ejemplos con vocal cerrada, átona, más vocal abierta tónica. Por ejemplo, abuelo tiene una, dos, tres sílabas. Abuelo. Y en este caso nos encontramos con dos vocales seguidas que forman el diptongo. Hue, abuelo. Canción. Veamos que es una palabra de dos sílabas. Y en este caso nos encontramos con una I y una O, las cuales forman el diptongo. Y en este caso la O lleva la tilde, lleva el énfasis. Canción. O en los casos, se forma diptongo en los casos en los que hay dos vocales cerradas distintas. Por ejemplo, ciudad. Aquí nos encontramos con una I y una U. Vocales cerradas forman diptongo. Ciudad. Acuífero. Dos vocales cerradas, en este caso la I lleva la tilde. Acuífero. Ya vemos que las palabras con diptongo llevan tilde según las reglas de acentuación generales. En los dos primeros casos, la tilde se coloca siempre en la vocal abierta tónica. Ahora, cuando se compone de dos vocales cerradas distintas, entonces la tilde se coloca en la segunda vocal. Veamos ahora el triptongo. Entonces, el diptongo se forma cuando hay dos vocales abiertas o cerradas seguidas. Veamos que el triptongo es una secuencia de tres vocales
en una misma sílaba. Los triptongos se forman con la combinación de vocales siguientes: vocal cerrada átona, vocal abierta tónica y vocal cerrada átona. Por ejemplo, miau, este es... Oh, se me olvida el nombre de este tipo de palabras. Bueno, son esas palabras que utilizamos, onomatopeyas, son las palabras que utilizamos para representar sonidos. Por ejemplo, miau, que es el maullido del gato, o bang, esto lo vemos mucho en las historietas. Oh, sorry. Bang, por ejemplo, cuando alguien se estrella con algo. Eh, o si queremos, por ejemplo, representar cuando alguien duerme, ponemos muchas zetas. Estas son las palabras onomatopeyas. Bien, entonces encontramos el tongo en la palabra miau, porque aquí nos encontramos tres vocales seguidas y aún, o por ejemplo en la palabra copiáis, encontramos i, ai, copiáis, sería en la forma que, como les mencioné en clases anteriores, se utiliza en España, ¿no? Vosotros copiáis la tarea. Veamos ahora ejemplos de estas palabras. Buey es una palabra monosílaba sin tilde. Cambiéis, palabra aguda terminada en S con tilde. Igual es un ejemplo como el que les ponía antes. Nos encontramos con tres sílabas, tres vocales, perdón. Cambiéis y EI. En este caso la E lleva la tilde. Y bueno, hay un caso curioso que ya seguramente habrán visto, y es este de la palabra buey. En este caso solo hay dos vocales y una consonante. Sin embargo, dado que la Y o la Y en el caso de la palabra buey suena como una I normal, como si se escribiera así, buey. Entonces, en este caso la contamos como una vocal y la categorizamos como triptónico. Continuemos entonces ahora con el hiato. El hiato. Veamos qué es el hiato. El hiato o un hiato es una secuencia de dos vocales que pertenecen a distintas sílabas. Miremos que el triptongo pertenecía a la misma sílaba. El hiato pertenece a distintas sílabas. Pueden formar hiato combinaciones siguientes. Por ejemplo, dos vocales iguales. Microondas. El microondas es el horno que utilizamos, es un horno eléctrico que utilizamos para, por ejemplo, calentar las comidas. Vemos que tiene una, dos, tres, cuatro sílabas y hay dos vocales o seguidas, pero pertenecen a distintas sílabas. Por lo tanto, se forma un hiato. Veamos ahora con la palabra albahaca. Albahaca. Tiene una, dos, tres, cuatro sílabas. Y en este caso, fijémonos que hay una H, es decir, una consonante en medio de las dos vocales, de las dos A. Pero como en este caso, como la H, recordemos que es muda, entonces asumimos que las dos A
están cerca y forman el hiato. Bien, albahaca. Albahaca es una planta. Ahora se forma hiato cuando hay dos vocales abiertas y seguidas, pero en distintas sílabas. Por ejemplo, teatro, hay una y una A, teatro, héroe, héroe, en este caso hay una O y una E, en distintas sílabas, héroe. Ahora cuando tenemos una vocal cerrada tónica o una vocal abierta átona, se forma el hiato, por ejemplo, alegría, ya, o río, también nos encontramos con una I y una O de distintas sílabas, río. Otro ejemplo de formación del hiato es cuando tenemos una vocal abierta átona más una vocal cerrada tónica. Por ejemplo, baúl, baúl. ¿Sí? Veamos que hay una A y una U con acento. O la palabra reír, reír. Una E y una I con acento. Que hacen parte de distintas sílabas. Fijémonos que en los dos casos iniciales, en los dos primeros casos, las palabras con hiato se acentúan según reglas de acentuación. Y en los dos últimos, la vocal cerrada tónica siempre se acentúa para marcar el hiato, independientemente de las reglas de acentuación generales. Veamos ahora entonces la acentuación de palabras compuestas. Las palabras compuestas son aquellas que se componen de dos elementos que por separado también son palabras. Veamos las palabras compuestas sin guión. Entonces, estas son el resultado de combinar dos palabras en una sola. Dos palabras que se escriben sin ninguna separación entre los elementos o entre cada una de las palabras y solo conservan la sílaba tónica del último. Veamos algunos ejemplos. Decimoséptimo. ¿Sí? En este caso son dos palabras, décimo y séptimo, que se unen para expresar el número 17. Tenemos el número 10, el número 7, decimoséptimo, 17. Baloncesto. Sí, el baloncesto es un deporte, el básquetbol. Y en este caso unimos la palabra balón y la palabra cesto, baloncesto. Y fijémonos que en estos casos conservamos el énfasis o la tilde de la última palabra. En el caso de decimoséptimo, ambos llevan tilde, conservamos la tilde de séptimo, y en el caso de baloncesto, solo la primera lleva tilde, por lo tanto no utilizamos el acento. Veamos ahora los casos de adverbios, que también son palabras compuestas, que terminan en mente. Por ejemplo, fácilmente se compone de la palabra fácil y la palabra mente. Fácilmente, en este caso, eh, conservamos la tilde de fácil, fácilmente, que en este caso, estas palabras, como vemos, conservan la tilde del adjetivo fácilmente. Último, por ejemplo, también conserva la tilde últimamente. Tranquilo, no tiene tilde, queda tranquilamente.
Veamos ahora esas palabras compuestas con guión. Y este es el guión. Palabras compuestas con guión. Por ejemplo, pasivo-agresivo, teórico-práctico, teórico-práctico. Y en este caso, esas palabras que mantienen un guión, que mantienen una separación, se comportan como dos palabras diferentes, por lo tanto conservan la acentuación cada una de ellas, como vimos acá. Teórico lleva acentuación en la O y práctico lleva acentuación en la A. Y si bien ambas forman una palabra compuesta con guión, eh, conservan su énfasis o su tilde. Ahora hay algunas palabras extranjeras o extranjerismos en español y son esas palabras que adoptamos de lenguas o de voces extranjeras. Sí, digamos que esto tiene que ver mucho con el uso del español, con la pragmática, porque algunas veces adoptamos o tomamos eh, palabras de otras lenguas, como les venía diciendo, y como se usan de manera tan frecuente en nuestro vocabulario o en nuestras conversaciones coloquiales, las asumimos como propias, como si hicieran parte del español, y el concepto de estas palabras es conocido casi que por todos. Veamos algunos ejemplos. Bueno, es importante mencionar que palabras extranjeras que no adaptamos o que son extranjerismos conservan su grafía, es decir, la forma en la que se escriben originalmente. Por ello no lleva ningún acento distinto del suyo propio. Por ejemplo, veamos la palabra Düsseldorf o gourmet. Gourmet es muy utilizada en, en Colombia o en el idioma español en Latinoamérica. Gourmet. Sí, pero fijémonos que estas palabras, si bien las utilizamos mucho en el español, no fueron adaptadas, conservan su forma original, por lo tanto son extranjerismos. Mientras que ya vamos a ver otras palabras en las que sí hay ciertas adaptaciones, es decir, ciertos cambios, porque las adoptamos en la lengua española, tanto en su escritura como en su pronunciación, pero efectuamos ciertas variaciones. Veamos estos ejemplos. Bidet, en español lo conocemos como bidet, es una palabra gramaticalmente correcta, bidet. O chalet, en español la conocemos como chalet. Bien, ¿hay alguna pregunta? No pienso. Bien, entonces veamos algunos eh, ejercicios con la acentuación. Veamos el número uno. La palabra república lleva tilde. ¿Cuál es la correcta? ¿La A, la B o la C? Pienso es república, número 3. Muy bien, república. Con tilde en la eh, segunda sílaba. República. Actriz, actriz, actriz. Veamos la número 2. ¿Lleva tilde o no lleva tilde? Actriz, actriz o actriz. Actriz. No sé si es el segundo, tercero.
bien, en el caso de la palabra actriz no lleva tilde, es la primera. En este caso no usamos tilde, actriz. Actriz. Muy bien. Veamos la tercera. ¿Cuál será la forma correcta? Sofa. Sofá, sofá o sofá. Ah, la segunda. Sofa. Sofá. Ah, No, en este sofá. caso ¿Verdad? es con tilde en la Eso, última sí, sílaba. Muy bien, sofá, sofá. sofá. Muy bien. Veamos la siguiente, la 4. Y eso es la segunda. Chaqueta. Chaqueta. La segunda, no, en estos casos ¿No? la palabra chaqueta no lleva tilde. No tilde. No tilde, por lo tanto es la primera, Cha- chaqueta. chaqueta. Bien, veamos, Entonces la énfasis es en la chaqueta. Chaqueta. Eh, esta no lleva acento, chaqueta, no lleva acento. cha- ok. Ujú. Bien, y veamos la siguiente palabra. La- pienso es la segunda. Muy Pájaro. bien, pájaro, lleva énfasis en la segunda sílaba. Pájaro, muy bien. Veamos la número 6. Dólar, dólar o dólar. El primero. ¿Dólar ¿No? sin tilde? Sí. No, la palabra dólar No. lleva tilde en la O. Dólar. Dólar. Hacemos énfasis en la O. Dólar. Dólar. Veamos ahora la palabra reloj. R- reloj. ¿Lleva tilde o no lleva tilde? No tilde. Muy bien. Por lo tanto, la forma Reloj. correcta es la 1. Reloj. Reloj. Veamos. Último. Último. Pienso es la segunda. Muy bien. La segunda, último, lleva tilde en la primera U. Último. Veamos la 9. Limón, limón o limón. 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 Ah, sin acento. Sin tilde la primera. Sí. No, limón lleva tilde en la O. Oh. Limón. Limón, muy bien. Limón. Tenemos que simplemente, yo creo que con la lectura de algunos textos vamos aprendiendo la acentuación, ¿bien? Veamos ahora la siguiente palabra. Vajilla, vajilla o vajilla. 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 ¿Cuál crees que es la opción correcta? Ah, el primero. Vajilla sin acento, Ya. muy bien, Vajilla. muy Sí. bien. Perfecto. Bien, creo que con esto terminamos entonces la clase de hoy. ¿Tienes alguna pregunta? No necesito practicar las reglas. Es verdad, hay que practicar un poco y mañana podemos hacer algunos ejercicios sobre acentuación. Bien,
Bien. Vale. Entonces, bueno, ¿tienes alguna pregunta o no? No. ah, eh, ten- tengas un día bien. Está bien, Sara, muchas gracias. Mm, Gracias. que tengas un buen día. Gracias por estar en la clase de español avanzado con Ciudad Bilingüe. Ok. Nos vemos entonces Hasta, mañana. hasta mañana.